Vengo de una familia totalmente agrícola, con abuelos caficultores y por toda la tradición de agro, estudié agronomía en la Nacional de Palmira y nos fuimos con mi hermana a hacer un MBA a Estados Unidos y estando allá, pues empezamos a mirar la cantidad de productos que existían en las grandes superficies, cómo presentaban los productos, cómo le daban valor agregado a productos que eran muy básicos para nosotros, y en ese momento en Colombia pues no existían muchas marcas en el sector de la agroindustria, y en los supermercados cuando íbamos a hacer una compra de algún producto que igual todavía pues es muy difícil que uno vaya, o la persona que va a mercar difícil una marca para comprar determinado tomate o determinada ensalada o determinada naranja. Entonces, esa labor básicamente inicial fue haber visto qué estaban haciendo, qué estaba pasando, cuál era la tendencia del mercado, y llegamos acá a Bogotá básicamente a fusilar esa idea. Nos vinimos con una cantidad de empaques ya muy cercanos a lo que nosotros queríamos. Fundamos De Frescura a finales del 95 y en el 96 pues empezó esta larga labor. En lo primero que empezamos fue hacer una introducción de nuevos productos. Queríamos salirnos un poco de lo normal, de lo que existía. En el año 96 empezó Bogotá ya con una tendencia muy marcada de una nueva gastronomía, que eso la verdad es que nos ha servido muchísimo, porque cuando hay una moda, cuando hay una tendencia, y si uno se logra pegar y le logra apuntar a 2 o 3 productos estratégicos de esa moda, pues es mucho más fácil ir avanzando. Entonces, lo que hicimos básicamente fue empezar a charlar con la gente que estaba marcando esa tendencia. Eran 3 o 4 líderes en la industria de restaurantes en Bogotá. Nos reunimos con ellos y les preguntamos básicamente qué les hacía falta, porque estaba claro que estaban llegando muy buenos vinos, estaban ya llegando aguas importadas, estaban llegando pastas importadas, carnes argentinas, y así empezó en la industria de los restaurantes, que era relativamente común ver a los clientes llegar y pedir una agua importada con una buena copa de vino, y ya la pasta no era una pasta local, sino que eran pastas de marcas muy reconocidas mundialmente, con una super corte de carne, pero en la parte de la ensalada ellos estaban totalmente bloqueados porque existía pues el tomate normal, la lechuga batavia, la cebolla, pepino, y ellos estaban necesitando ya marcar una tendencia también en la parte de las ensaladas. Empezamos a hacer ese trabajo, pero pues obviamente el consumo o la necesidad o el requerimiento que tenían estos restaurantes eran unos volúmenes muy bajos, y nos tocó obviamente recurrir a buscar un mercado alterno, como eran las grandes superficies. En ese momento tuvimos un acercamiento muy importante con Jorge Carulla. Él nos abrió las puertas del supermercado, nos dejó tratar de vender los productos, y en diciembre del 96 llegamos con la primera entrega a Carulla formalmente de una cantidad de productos. Entre esos estaba la rúgula, habían lechugas de diferentes variedades, zanahoria mini, y una vez hicimos la entrega, pues quedamos como todos muy contentos, nos fuimos, y a la semana nos llamaron de Carulla a decirnos que fuéramos a recoger los productos que habíamos dejado 5 días antes, porque esos productos no se habían vendido. Jorge Carulla nos invitó a una reunión y nos dijo: mire, lo mejor es que ustedes, porque la idea está muy buena, pero Colombia
la verdad es que no está preparada para estos productos todavía, el consumo es muy bajo, pero él veía una fortaleza en un desarrollo de una nueva papa criolla, de tratar de hacer un apio con unas especificaciones de menor fibra, pero pues obviamente eso era lo que no queríamos nosotros, entrar en una comoditización de los productos. Entonces, un poco en contravía de la asesoría que nos estaban brindando en ese momento, montamos una tienda gourmet en la zona rosa en Bogotá, hicimos un pequeño mercado y empezamos a hacer una introducción de los productos y básicamente la empezamos a hacer con los chefs, y todas las mañanas de la finca traíamos los productos, invitábamos a los chefs, ellos probaban, miraban diferentes cosas, empezamos a introducirla en todas las ensaladas de los restaurantes y en ese momento surge la pizza del huerto en Archis, arrancamos un crecimiento paralelo con Archis y con algunos restaurantes de la ciudad, y empiezan los chefs y los dueños de estos restaurantes a empezarnos a dar las ideas, cuál era la tendencia, qué era lo que ellos necesitaban para nosotros empezar a desarrollar estos nuevos productos. Y así empezó pues básicamente el crecimiento inicial. Tuvimos un crecimiento bastante rápido, yo diría que en 3 años ya de frescura estaba facturando cerca de 5 o 6 mil millones de pesos al año en una cantidad de productos que nosotros ni siquiera dábamos abasto a tratar de salir al supermercado ya a comercializarlo, porque eran tantas las necesidades y tantos los productos que nos decían los chefs que trajéramos, que les sembráramos, y tantas las variedades que nos la pasábamos básicamente era sembrando productos nuevos, y todo lo que estábamos sacando pues nos lo compraban, todo el mundo lo quería probar, los supermercados en ese momento lo codificaban porque veían que eran productos nuevos, que le estaban ampliando espacio en su góndola, y afortunadamente en ese proceso nos tocó una etapa en que en las grandes superficies el negocio de las frutas y las verduras era excesivamente informal. Nosotros llegábamos y en un par de horas codificábamos un producto y al otro día el producto estaba en la góndola, mientras que la industria o los otros negocios dentro de las grandes superficies tenían que pasar un lobby y todo lo que ustedes ya conocen, que esta barrera tan compleja para lograr vender en un canal de este tipo. Los pagos eran bastante rápidos, todo lo contrario a lo que pasaba con el resto de negocios de las grandes superficies. Como había una cultura de la informalidad, pues obviamente para que los agricultores le llevaran el producto a los supermercados, la única forma era que les pagaran o de contado, o 8 días o 15 días, entonces era un negocio muy interesante porque el recaudo de cartera era bastante rápido. En ese momento de ese crecimiento llega el gran dilema, que era o seguir produciendo o comercializando. Para seguir produciendo nos tocaba comprar más tierras, nos tocaba hacer inversiones en el campo, pero también teníamos algo en contra, que era una época bien compleja, estábamos en un momento de orden público muy difícil en Colombia. Esto ya coincide un poco como con el gobierno de Pastrana, el tema de la complejidad que se vuelve ir a las fincas, eran cosas pues totalmente que se nos empieza a olvidar, pero pensar pasar por La Calera y seguir hacia Sopó ya era un punto de riesgo, que teníamos que tener muchos cuidados ya en los desplazamientos hacia las fincas. Entonces empieza el dilema, nos ponemos a producir, si necesitamos producir tenemos que producir en tierras muy cercanas a las grandes ciudades, donde el costo de la tierra pues de todas maneras era alto, o potencializar el tema de la comercialización. En ese momento buscamos agricultores, amigos que quisieran empezar a producir para de frescura. Empezamos a asesorarlos, a acompañarlos, y empezamos a desarrollar nuevas fincas satélites con diferentes agricultores, con diferente gente
que nos podía hacer la maquila del producto, nosotros ponerle la marca y comercializarla, tratando de que se hiciera un seguimiento y unos controles en lo que nosotros vendíamos y lo que queríamos con nuestra marca. Era un tema muy importante la trazabilidad, el tema de unas aguas de buena calidad para el riego, la conciencia de los productos que estábamos aplicando para poder cosechar unos productos libres de trazas, y es así como tomamos la decisión de buscar un grupo de gente que empiece a producirle ave frescura, y eso nos hace que tengamos un par de años más con una dinámica de crecimiento bien interesante. Ya en ese momento teníamos cerca de 80 productos codificados en las grandes superficies, con una diferente gama de sabores, de colores, de texturas, sabores muy fuertes, sabores muy amargos, que la gente pues obviamente no estaba muy acostumbrada, pero esa tendencia de la nueva dieta, de la nueva cocina, empezamos a ligarnos un poco con todo el rollo de la importancia de la comida sana, del tema de la fibra. Entonces, en todo ese rollo nos empezamos a meter, acompañados siempre de los restaurantes y de las grandes superficies. En ese momento después empieza a evolucionar las fusiones de los supermercados. Entonces llega un grupo extranjero, compra una participación importante en Carulla, ya la mentalidad de la negociación cambia totalmente, se empieza a fusionar Pomona con el grupo Cadenalco, que después se vuelve Éxito, y después todo lo que ustedes ya conocen, que definitivamente pues hoy en día llegamos a 3 grandes jugadores, que es el grupo Carrefour, el grupo Casino y las supertiendas olímpicas. Entonces, anteriormente comercializábamos en tantas diferentes marcas, Pomona, Carulla, Cafam, Éxito, Ley, Superley, en todos teníamos unos jefes de compras diferentes, y con todos había una facilidad de negociación, porque lo que nosotros pusiéramos en Pomona, pues el resto de los supermercados lo querían tener. Entonces, la estrategia nuestra era llegar a Pomona, exhibir un producto bien exhibido allá, e inmediatamente nos arrastraba para el resto de mercado, y casi que era que nos tocaba esperar a que nos llamaran a decirnos que querían tener los productos que nosotros teníamos en el mercado. Nos empiezan a llamar todas las grandes, los supermercados regionales, nos llaman pues del Valle, el Viejo Caldas, de la costa, y todo el mundo pues que venía a Bogotá y veía los supermercados, querían tener sus productos obviamente en las góndolas. Le empezamos a dar mucha fuerza a la marca, empezamos cada vez a tratar de empacar más los productos, lanzamos unas ensaladas paralelo con el tema de los domicilios de Archis, haciendo unas ensaladas fáciles de consumir, donde ya estaban listos los crutones, el queso parmesano, tomate cherry. Entonces empezamos a darle un poco de dinámica a la facilidad y a la conveniencia de comprar el producto. En ese momento que empezamos a tener todas estas barreras, cuando ya los jugadores se vuelven 3 o 4, nos damos cuenta que tenemos que hacer una empresarización de nuestra compañía, y nos damos cuenta que en el campo o que en el agro, pues la gran mayoría de los que estábamos en este escenario nos hacía falta ser mucho más conscientes de la empresarización del negocio. Todavía era demasiado informal. Como les cuento, nos tocó vivir una bonanza bien importante. Fuimos favorecidos desafortunadamente de que la gente no iba a las fincas, hubo una concentración en Bogotá, la gente se gastaba la plata yendo a los restaurantes, y se volvió un negocio bien interesante porque empezaron a abrir restaurantes, y nosotros íbamos creciendo pues orgánicamente en ese esquema. En ese momento nos damos cuenta de una cantidad de errores que veníamos cometiendo. Hace 4 años tomamos la decisión de empezar a reestructurar un poco en lo que estábamos. Tomamos la decisión de no seguir teniendo agricultores asociados para producir los productos nuestros,
porque pensábamos primero que podíamos perder el control de la trazabilidad y la calidad del producto, que era lo que queríamos ofrecer. Segundo, cuando alguien está haciendo la maquila y le están trabajando a uno como maquiladores, pues obviamente la parte complicada y la parte difícil y la parte de mayor riesgo en un momento dado es la producción, y obviamente los agricultores pues se dan cuenta que si se saltan esa escala de frescura pueden llegar directamente al canal final, y obviamente su margen del negocio pues empieza a crecer significativamente. Eso pues, nos empieza a pasar, empezamos a perder agricultores estratégicos nuestros y productores estratégicos que nos maquilaban los productos, y es así como cambiamos totalmente la estrategia de negocio. En ese momento era difícil tomar la decisión, porque es tomar una decisión y decir, arrancamos un proyecto exitoso, van las cosas funcionando muy bien, estamos ya en este momento fallando en algo, perdemos el control de un negocio donde el crecimiento era excesivamente rápido, y obviamente pues era difícil uno decir voy a parar, voy a dejar de facturar, voy a sacrificar ventas para poder reestructurar el negocio. El dilema era si lo hacíamos así o seguíamos vendiendo, seguíamos facturando y en el camino lo íbamos reestructurando. No fue fácil, pero pues definitivamente tomamos la decisión de hacer un alto, de parar, de revisar muy bien qué era lo que estábamos haciendo, y empezamos a medir muy bien cómo era la rentabilidad de cada producto. Empezamos en un tema de logística que no podíamos controlar. Llegó un momento en que teníamos, no sé, 20 o 25 camiones rodando por Bogotá haciendo distribución, 25 o 30 mercaderistas haciendo impulsos en los puntos de venta, 170 empleados, y nos dimos cuenta que pues había una facturación muy alta, pero a su vez estábamos incrementando los costos de producción en una manera significativa, y con el temor más grande, y era que nos dimos cuenta que definitivamente dependíamos de las personas para vender el producto, dependíamos de los compradores para vender el producto, y no estábamos dependiendo de las corporaciones para hacer los negocios. Entonces llegó un momento en que nos dimos cuenta que el negocio no lo estaba haciendo de frescura con el Grupo Éxito, de frescura con Carrefour, sino que el negocio lo estábamos haciendo de frescura con el comprador de turno. Y el comprador de turno pues empieza un tema de idiosincrasia bastante complejo, porque empezamos a saber que estábamos en un tema de improvisación muy grande. Los compradores de Fruver ya sabían que el negocio de Fruver para todos sus jefes era altamente importante, pero no sabían cómo manejarlo. Ellos querían ser como compradores de industria, querían manejarlo como si le estuvieran comprando a las multinacionales, empiezan a tratar de exigirnos ciertas prebendas para poder estar en determinado espacio en la góndola. Entonces, si queríamos determinado espacio en la góndola, teníamos que tener una impulsadora por cada tanta facturación, teníamos que dar unos productos de degustación, deberíamos de hacer ciertos eventos, y eso era con una persona, y a los 20 días, cuando había una nueva negociación y cambiaban el comprador, pues la política de compra cambiaba totalmente. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, pues también decimos que era de mucho riesgo seguir haciendo unas negociaciones tan improvisadas como se estaban manejando en ese momento. Paralelo al crecimiento de la parte de la sabana, desarrollamos unas fincas en el eje cafetero, en el Quindío y norte del valle, desarrollando una naranja común, nativa, una naranja que toda la vida había existido en la región. Teníamos ya los árboles listos a salir a cosecha, y entra el dilema que era
si íbamos a salir con un producto como naranja fresca o si íbamos a salir con un jugo recién exprimido. Nosotros veníamos de participar en un desarrollo muy importante que era el desarrollo y la introducción de un jugo de naranja que era el Country Hill en Colombia. Hicimos ese desarrollo, le vendíamos la materia prima a la industria para producir el Country Hill, pero nosotros queríamos sacar un jugo fresco, recién exprimido, natural, y es el momento en el que pensamos si hacíamos marca con la naranja como habíamos hecho con los vegetales o no marca. Entonces tomamos la decisión de hacer un acuerdo con el Grupo Éxito y nosotros les empezamos a suministrar a ellos la materia prima para que ellos desarrollaran un jugo recién exprimido con las marcas propias de ellos. Hoy en día les estamos entregando la naranja como producto industrial para el jugo de naranja recién exprimido marca Carulla, marca Éxito, marca Cafam, empieza pues un crecimiento bien importante, el consumidor empieza a conocer el jugo, se empieza a vender bastante bien, empezamos a competir con los jugos de las marcas reconocidas de naranja que ya existían en el mercado y este jugo pues rápidamente logra un posicionamiento bien alto y estamos pues en esa labor de continuar produciendo la naranja y entregarla a nuestros clientes como materia prima para que ellos desarrollen sus jugos. Seguramente a corto plazo, ya cuando los volúmenes sean mucho mayores, la estrategia que seguiremos sería sacar ya las mallas de naranja con la marca nuestra para que ya obviamente el cliente pueda identificarle mucho más fácil y cuando ya los clientes sepan que el jugo de naranja recién exprimido que están consumiendo es la misma naranja que se les puede ofrecer cumpliendo unas garantías y unos estándares de calidad, pues obviamente ya seguramente va a ser mucho más fácil aumentar las ventas y hacer un trabajo de mercado con este producto. Teníamos claro que estábamos comoditizando, haciendo un commodity con la naranja y lo que queríamos básicamente, o lo que queremos es que la gente conozca el jugo recién exprimido y más adelante, pues obviamente la gente empieza a familiarizarse y a aumentar el consumo de naranja. Es un consumo que ha venido creciendo de una forma muy importante en Colombia. Nosotros, cuando empezamos con el negocio de la naranja, lo que veíamos era que la gente que consumía jugo de naranja fresco era o los estratos socioeconómicos altos o cuando las familias salían a vacaciones y en los hoteles se tomaban el jugo de naranja, porque en esa época no era común pues la cantidad de opciones de desayunos como existen hoy en día, por ejemplo, en Bogotá. Pero éramos conscientes de eso y básicamente la única forma de poder hacer un crecimiento bastante rápido era que las grandes superficies lo sacaran como un producto de marca propia de ellos. Incluso una de las anécdotas con los jugos fue que nos tocó poner las primeras máquinas a nosotros en los puntos de venta, la naranja la exprimíamos ahí y la gente casi que se servía su vaso o veían llenar la botella, taparla y esa botella era la que el cliente se llevaba. Pero se nos empezó a volver un problema, fue el tema de la basura, la cáscara. Entonces, en los puntos donde más estábamos vendiendo este jugo de naranja eran en las zonas donde la estratificación de la recolección de basura era más costosa. Entonces, hacíamos en algún punto 2 toneladas de naranja para hacer 1000 litros de jugo y la cáscara de la naranja se nos volvió un problema. Entonces ahí tomamos una decisión de hacer un negocio con Carulla, compramos una máquina muy grande, la ponemos en la planta central de ellos y empezamos a hacer y a exprimir ya los jugos de una forma mucho más masiva y de una forma industrial y ahí ellos empiezan a hacer toda la parte de distribución. Básicamente esa fue la transición que tuvimos con el tema de los jugos. En el tema de la reestructuración, como les contaba, de la compañía,
nos damos cuenta que también hay un negocio bien interesante y es un tema netamente logístico. Muchos de nuestros clientes nos empiezan a exigir que no solamente les entreguemos determinados productos, sino que querían casi que todo el portafolio. ¿Por qué pasa eso? Llegan las marcas de comidas o industrias de alimentos en Colombia, el grupo de restaurantes, empiezan a crecer de una forma bien importante. Conocemos pues más de 10 grupos de cadenas de restaurantes de comidas que cogen una dinámica bastante fuerte a nivel nacional, donde tienen un menú bastante variado, con unas condiciones y con unos estándares de alimentos muy altos, donde los grupos inversionistas que están entrando a Colombia y los fondos de inversión empiezan a focalizar estos clientes, y cuando empiezan a tocar las puertas y tratan de empezar a hacer negociaciones, de ver cómo algún grupo de inversión, un fondo de inversión pueda comprar una participación importante en alguno de estos grupos de restaurantes, se dan cuenta de que los restaurantes están muy bien estructurados, muy bien formados, pero en el área de compras está muy claro a quién le compran la pasta, a quién le compran las carnes, a quién le compran todos los implementos, pero cuando llegan a la parte del departamento de frutas y verduras, pues se dan cuenta que hay 30, 40, 60, hasta 70 proveedores, porque hay un proveedor que les lleva algo muy específico, como hay otro proveedor que les lleva otro producto, donde la estandarización de ese producto no es muy formal ni está muy clara. Entonces, ahí es donde nosotros vemos una oportunidad, hacemos una alianza con dos grupos de grupos de cadenas de restaurantes en Colombia, y empezamos el proyecto de agrologística con ellos, donde les empezamos a suministrar la totalidad de su requerimiento en frutas y vegetales. Entonces, la ventaja para ellos es que es un solo cliente, un solo proveedor que les está entregando los productos. Cuando nosotros empezamos a entrar con productos que no teníamos en nuestro portafolio, donde hacemos acercamientos con productores para nosotros poder conseguir un mejor precio o la calidad del producto que estas grandes cadenas necesitaban, pues nos damos cuenta que hay una oportunidad bien interesante, y ese negocio también pues coge una dinámica ya mucho más importante, porque se vuelve una distribución de productos frescos especializado en eso, donde el cliente hace casi que un pedido con una sola llamada, o pues obviamente pues vía mail nos llegan las órdenes de pedido, y así se hace la distribución de una forma pues mucho más rápido, mucho más organizada, y teniendo claridad de cuál es la calidad de producto que necesita cada uno de nuestros clientes. A raíz de eso y del crecimiento que tenemos en ese negocio, que se vuelve una compañía hermana de frescura, que es agrologística, nos damos cuenta y empezamos a desarrollar un portal que estamos en este momento trabajándolo, y vamos ya a empezar a hacer las pruebas con nuestros clientes, y es que empezamos a tradear con ellos a las necesidades de los productos, de los 10 productos más significativos en compra de nuestros clientes. Entonces, tenemos clientes, por ejemplo, que consumen alta cantidad de tomate o de cebolla con ciertas necesidades de calidad, con ciertos requerimientos específicos, y tenemos los productores que tienen la disponibilidad de ese producto. Entonces, lo que empezamos nosotros es simplemente a unir al productor con el cliente final, pero para el productor es muy difícil, así sea una compra, por decir algo, de 20 toneladas de tomate para una semana, que para un agricultor es algo bien importante, pero se vuelve complejo cuando el agricultor sabe que tiene que poner esas 20 toneladas, 12 en Bogotá y las otras 8 toneladas en 6 o 7 ciudades diferentes de Bogotá. Entonces ahí es donde al productor deja de ser interesante para él este negocio, y ahí es donde agrologística entra a coordinar toda la parte
de la distribución de este producto, donde nuestro cliente final le paga directamente al productor y de Frescura, por intermedio de Agrologística, obtiene una comisión en cada transacción que se hace cada día. Y para esto contratamos una compañía de logística que es la encargada de recoger el producto donde nuestro productor y distribuirlo tal cual como lo necesita nuestro cliente. Pero obviamente esto va acompañado pues de los otros 9 productos. Entonces, básicamente se vuelve una negociación, un trading diario, donde nos empiezan ya a ofertar y nos empieza a llegar información de muchos productores diciéndonos que tienen determinado producto con tal calidad y nuestros clientes requiriendo el producto, simplemente los unimos, es totalmente transparente, pero la comisión en la operación del negocio, tanto para el comprador como para el productor, es tan insignificante que a ellos no les interesaría pensar en saltarse la operación que nosotros hacemos. Ahora, la ventaja de la operación que nosotros hacemos es que cuando nosotros hacemos toda la logística de acopio y logramos unir todos los productos, pues llegamos ya a nuestros clientes con todo el paquete de la necesidad diaria que requieren de todo su portafolio, y es así pues como coge una dinámica bien importante pues acá el negocio de esta nueva forma de potencializar mucho más la operación. Pues tenemos una compañía que nos está asesorando y nos está desarrollando, porque empezó de una forma muy sencilla. Lo empezamos a hacer básicamente con un teléfono, con una hoja de Excel y con unos datos que teníamos de nuestros clientes, pero pues obviamente ya nos dimos cuenta de que eso no es suficiente y nos toca pues ya empezar a buscar todas esas alternativas. Yo no soy muy conocedor del tema, pero uno de mis socios está totalmente metido en el negocio. Incluso compramos una participación de una compañía en Medellín y vamos a empezar a desarrollar eso. Hay muchas compañías en España, esto funciona bastante bien, en Canadá llevan muchos años haciéndolo, pero pues obviamente es como el paso y en el proceso en el que estamos. Entonces, es un poco pues lo que les quería pues como contar la historia de lo del desarrollo del negocio, como ha venido siendo, lo que hemos venido haciendo con De Frescura. Como les contaba, estamos en el proceso de la empresarización, de la innovación, y cuando nos damos cuenta que tenemos que tomar una cantidad de correctivos, una de las conclusiones a las cuales llegamos es que nosotros nos dimos cuenta que no hicimos la inversión adecuada en el campo como la debimos haber hecho hace muchísimos años. Nosotros siempre pensamos que lo que estábamos produciendo con las cantidades, las calidades y los rendimientos que teníamos eran suficientes, y nos dimos cuenta de que teníamos que ser mucho más eficientes en áreas mucho más pequeñas y potencializarnos mucho más en la parte de tecnología. Empezamos a hacer un trabajo de agricultura de precisión, donde empezamos a volvernos bastante juiciosos en el tema de los análisis de agua, de las fuentes de agua, las que estábamos usando para poder hacer toda nuestra producción, en el tema de trazabilidad, en los análisis de suelos. Empezamos a llegar a áreas mínimas donde empezamos a manejar una producción casi que por unidades y tomando unos análisis cada vez en áreas muy reducidas, haciendo pues unas inversiones que aparentemente son altas para lo común o lo normal en el tema agrícola, pero nos dimos cuenta que ese era uno de los caminos que teníamos que hacer. Estamos trabajando mucho con la fuente de agua, estamos trabajando mucho con el tema de trazabilidad. Ustedes saben que cada vez más en las grandes ciudades la gente es mucho más consciente del producto que está consumiendo. En las grandes ciudades cada vez hay mayor riesgo
de contaminación de nuestros alimentos, en ciudades grandes donde existen ríos con contenidos tan altos de miles de químicos y miles de problemas que son fuentes de fácil contaminación, pues obviamente en eso es lo que empezamos a trabajar, y es un trabajo casi que una estrategia de cuál es el miedo de nuestro consumidor para nosotros garantizarle que su miedo está solucionado y lo tenemos controlado. Entonces nos hemos dado cuenta que el miedo del consumidor muchas veces es de dónde está regada la lechuga que me voy a comer, qué químico tiene este tomate o esta fresa que le voy a dar a mis hijos, qué están haciendo con el tema de los empaques, qué está pasando con el tema de responsabilidad social detrás de las compañías en las cuales yo estoy comprando constantemente. Entonces, todo ese proceso de innovación lo empezamos a hacer con un tema de trazabilidad, de responsabilidad social, de una dinámica amigable con el medio ambiente. Empezamos a hacer unas alianzas bien importantes con nuestros proveedores de empaques. Nosotros les estamos entregando empaques reciclados, empaques que nos llegan a nosotros o empaques que por algún motivo no se usan. Nosotros le entregamos este empaque a nuestro proveedor de los empaques y nos devuelven en empaque nuevo proporción 1:1. Por ahora pues obviamente es algo muy pequeño, pero pues es muy alentador cuando uno llega con 1 kilo de empaque reciclado y el proveedor nos devuelve 1 kilo de empaque nuevo para nosotros usarlo. Entonces, en toda esta dinámica es en la parte nueva que estamos. Esa va a ser como la segunda etapa que tenemos proyectada para De Frescura, donde se van a encontrar con una empresa en el mercado, con un tema no solamente de diferenciación de producto, de un producto de buena calidad, sino con una tranquilidad de un consumo y de una tranquilidad que las empresas que estamos trabajando dentro del grupo tenemos muy claras las obligaciones que tenemos y a lo que queremos llegar, porque pues es la dinámica del mercado, es la dinámica en la que todo el mundo está y en la que nosotros tenemos claro que vamos a seguir trabajando. En estos días hablaba en una charla que me invitaron a dar en una de las universidades acá en Bogotá, y me preguntaban qué iba a pasar con el caso de De Frescura en el tema del TLC. Nosotros, obviamente, cuando empezamos De Frescura y nos decidimos por la marca, una de las personas que nos estaba asesorando nos insistió mucho que la marca debería ser en inglés, y me dijo que él creía que De Frescura no era una buena marca para lo que nosotros queríamos hacer. Y eso fue pues en el año 95, 96, y me dijo, si no le ponemos una marca en inglés a este producto no funciona, porque el mercado es Estados Unidos. Entonces eso como que nos hizo pues en un momento dado pensar y volver como a retroceder en lo que ya habíamos pensado de la marca, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que Colombia es un mercado muy importante, Bogotá es una plaza infinita. O sea, a mí cada vez que me preguntan, yo entre menos tenga que salir de Bogotá con mi producto, para mí mejor. Nosotros llegamos fuera de Bogotá con los productos ya cuando son unas negociaciones casi que el cliente nos esté exigiendo que tengamos que atenderlos en las otras ciudades. Pero pues ustedes saben que transportar perecederos con la infraestructura que tenemos, pues es una vaina demasiado costosa. Y no solamente costosa, sino que mandar un carro a Cali con un producto perecedero, que uno no sabe pues en qué momento va a empezar a subir la línea y cuándo la va a terminar de bajar, pues es una lotería. Y el tema de los seguros. Entonces, cuando nosotros vamos y tratamos de entrar al mercado asegurador, donde tratamos de buscar compañías de seguros, a ver hasta qué punto podemos nosotros asegurar no solamente la parte de producción, sino la parte del producto terminado en el transporte, pues obviamente nos encarecía demasiado. Nosotros hacíamos un ejercicio y pensábamos que los seguros pues podrían tener entre un 5 y un 8% afectarnos nuestro costo
de producción, pero cuando fuimos a hacer el ejercicio nos volábamos el 15%. Entonces uno en un proceso de producción donde le teníamos que incrementar un 15% de seguros, se nos salía pues de las manos el negocio. Entonces, por la parte de seguros no se podía manejar, en la parte de logística de transporte pues era bien compleja, pero además, independiente a eso, pues nos damos cuenta que Bogotá pues es un mercado infinito. Nosotros el 75% del producto lo vendemos en Bogotá, y en Bogotá hay mercado para todo, y en Bogotá después de que el producto cumpla la expectativa del cliente, que tenga ciertos requisitos, el consumidor en Bogotá es un consumidor que no le teme gastar, que invierte bastante y últimamente está invirtiendo mucho en el tema de alimentos. Entonces, para nosotros se vuelve una estrategia clave Bogotá, aunque aprovechamos toda la experiencia que había en el mercado de las flores, porque pues era muy fácil llegar con un producto al aeropuerto El Dorado, y por 70, 80 años de experiencia en logística, los floricultores, para nosotros era muy fácil poner una albahaca en El Dorado y tenerla en Nueva York o en París o en Londres o en cualquier mercado del mundo en un tiempo excesivamente rápido, con una logística totalmente inventada y clara, que era la logística que hemos heredado de los floricultores. Pero llegábamos con unos productos a unos precios altos, donde entrábamos a competir con mercados muy poderosos, y pues obviamente nos dimos cuenta que no éramos tan competitivos y los márgenes del negocio no eran tan interesantes como lo podíamos tener en Bogotá. Entonces, hoy en día de Frescura es una compañía que lo primero piensa en Bogotá. O sea, el tema del TLC, en nuestro caso, no nos desvela, no, estamos a la expectativa, estamos listos, ojalá se generen nuevas oportunidades, pero por ahora estamos totalmente focalizados en Bogotá y en una cantidad de mercados nuevos que se están abriendo paralelos en lo que veníamos trabajando. En la parte del recurso humano ha sido bien difícil, y dentro de la parte de innovación, una de las cosas que hemos tenido que innovar es el recurso humano, porque cuando uno contrata a una persona para una labor de campo o para una empresa agrícola, la gente toma demasiado a pecho el nombre de Frescura, y la gente se fresquea totalmente y asumen que todo vale, que todo es permitido. Entonces, en la parte de producción, cuando vos tratás de llevarle la filosofía de la marca, lo que se quiere con el producto final, a la parte de producción, se vuelve muy compleja, porque te voy a poner un ejemplo. Uno puede tener un producto a 3 o 4 días de cosecha, y por algún motivo llega un bicho extraño y llega el cultivo, y ese bicho extraño te va a dañar tu cosecha, que es en 3 días. La decisión fácil es coger un producto con cualquier tema de residualidad y hacer una aplicación y acabar con el bicho, y tu cosecha sigue firme para dentro de 3 días. Ese proceso donde vos tenés que parar y sacrificar y decir, ese producto no se cosecha siempre y cuando no cumpla con los estándares de calidad por el tema de trazabilidad, y el grupo de producción está dependiendo de su bonificación de acuerdo a la producción que haya en el mes o la rentabilidad de la compañía del mes, y se está viendo afectada por una decisión que ellos aparentemente dicen, pero si la gente ni siquiera se va a dar cuenta ni van a percibir que esto se hizo una aplicación para hacer este control de este bicho extraño, pues obviamente es una decisión que lo fácil es normalmente hacer la aplicación y sacar el producto al mercado. Entonces, cuando el recurso humano no es consciente de todo ese proceso, y cuando el recurso humano es excesivamente empírico, porque pues volvemos al mismo cuento, la empresarización del campo en Colombia es muy compleja porque desafortunadamente contamos
con un recurso humano y con una mano de obra que es muy básica, y el tema de educación es excesivamente básica. Entonces, nosotros cómo le exigimos a nuestros operarios ciertas normas de higiene, cómo les exigimos tanta cosa, que la cofia, que las uñas, que la mano, que las botas se las tienen que lavar, que el overol no puede estar sucio. Si vamos a las casas de ellos y tienen a los hijos en unas condiciones que uno se queda aterrado, pues, cómo están viviendo. Entonces, esa parte de manejar el sector de los alimentos con una exigencia de unos estándares y el recurso humano tan básico, pues obviamente se vuelve muy complejo. En esa parte de la empresarización y en la parte de innovación es donde empezamos a trabajar. Entonces nos metemos mucho en esa parte y estamos en ese proceso. He tenido colaboradores en De Frescura, gente con una trayectoria en el mercado, con una trayectoria en el agro, en el campo, gente muy, muy importante, pero no tienen clara la filosofía de qué es lo que queremos nosotros y nos toca salir de ellos, nos toca decirles, no están para estar en el equipo nuestro. Entonces, eso hace que uno pierda mucho tiempo, mucha energía, mucha plata en todo ese entrenamiento del recurso humano. Entonces, eso sigue siendo uno de los puntos en los cuales estamos trabajando, y nos tocó casi que subirnos de nivel y nos tocó empezar a contratar una mano de obra mucho más costosa, con un esquema totalmente diferente a lo que veníamos acostumbrados en el campo, y me tocó empezar a olvidarme de tanto agrónomo y de tanto agro, porque me tocó empezar a buscar gente con una formación totalmente diferente, que pensara muy diferente. Entonces, ¿qué es lo mejor para que te manejen un cultivo? Una persona que haya estudiado ingeniería de alimentos o un tema ya totalmente diferente, porque cuando uno se lleva un agrónomo, y yo vuelvo y repito, pues yo soy agrónomo, mi papá es agrónomo y vengo de una familia agrícola, pero cuando estamos nosotros en el campo nos obsesionamos con la parte de producción y nos olvidamos del resto. Y el cliente, el consumidor final, no quiere eso. El consumidor final lo que quiere es un producto que le garantice toda la parte de nutrición, porque es totalmente curioso. Uno dice que tengo que comer fibra y tengo que vitamina C, y empieza todo el mundo a decir que es la fresa y el tomate y el pepino, pero si nos vamos al cuento de que haya un problema de unas trazas o una residualidad de cualquier producto, un organofosforado, pues uno no sabe si está alimentándose bien o si se está envenenando poco a poco, ¿cierto? Entonces es un tema muy complejo y es un tema muy delicado. Yo charlando con Miguel le contaba que en el año 97, 98, yo ni me acuerdo, un amigo estaba trabajando en la revista Semana y era el subdirector de investigación de Semana o alguna cosa de estas, y en una rumba y en una charla yo le empecé a contar de todos los problemas que habían en el tema de las frutas y las verduras en la sabana de Bogotá. Y en un descuido mío el amigo publicó, y full titular en la revista Semana, que decía veneno en la ensalada. Y eso nos metimos en un problema berraquísimo, berraquísimo, porque es que el problema es un problema social, es un problema de gobierno, porque ¿cómo lo solucionamos? Donde la mayor producción de la sabana de Bogotá está a menos de 60 o 70 kilómetros de la ribera del río Bogotá, donde las grandes producciones de leche están a pocos kilómetros del río Bogotá. Entonces, no es solamente pues la parte de las verduras, sino qué pasa con esas vacas cuando se mueren, pues las entierran y las queman o para dónde se van, y no hablemos de la leche. Entonces es un tema tan complejo que uno dice, y si no, entonces, ¿qué les damos de comer? Y si Colabastos no existe, entonces, ¿de dónde está el suministro de los alimentos? Entonces es un tema demasiado complejo, que es como que hagámonos pasito y miremos a ver cómo podemos organizar ese tema. Espérate, termino. La siguiente inquietud era el tema de los diferentes mercados, de la penetración en los diferentes segmentos. Mira, nosotros hemos tenido unas sorpresas impresionantes, porque lo que yo te decía es que el crecimiento que nosotros tenemos nosotros vamos totalmente de la mano con el negocio de las comidas en Bogotá. Entonces, para ser muy claro,
hoy en día, para mencionar diferentes marcas, no hay ningún problema, pero hoy en día, donde hay un Frisbee, donde hay un Cocorico, donde está Archie's, donde está Crepes, donde está El Corral, donde están todas las grandes cadenas de alimentos, ellos se están expandiendo. Entonces vos vas a un Frisbee, vas a un Cocorico, vas a un Archie's, independiente de donde esté, y en todos hay una buena ensalada, y ya las ensaladas tienen tomate cherry, y tienen unas lechugas diferentes, y las hamburguesas cada vez las tratan de hacer con un mejor tomate, tratan de garantizarle al cliente la trazabilidad, porque no se gana nada uno hablando y diciendo que su carne de la hamburguesa es de un Brangus, pero si su lechuga, pues no hablemos de la lechuga. Entonces vamos a hablar también de la lechuga y vamos a contarle a la gente que con el pan, super pan que tienen, con la super carne, también va acompañado una porción de tomate y lechuga que le garantiza al cliente que así esté pagando por una carne Brangus a la parrilla, también hay una buena porción de lechuga o de tomate y cebolla acompañando la ensalada. Entonces, ese crecimiento hacia esos sectores que me estás diciendo van. Y donde hay una estación de gasolina, hay alguna tiendita pequeña de comidas rápidas con un posicionamiento a nivel nacional fuerte y ellos quieren eso allá y quieren su ensalada. Entonces, ese crecimiento, ahí vamos nosotros. Es que una de las cosas bien importantes que tuvimos con De Frescura, que fue como empecé la charla y les dije, cuando uno se le pega al boom de un negocio que está de moda, uno tiene que ir juicioso detrás de eso y no perder el foco. A nosotros muchas veces nos llegan amigos o gente diciéndonos que desarrollemos una salsa con marca De Frescura para las ensaladas, que hagamos una vinagreta, que hagamos un jugo, pero nuestro negocio y nuestro foco es otro. Entonces es importante focalizarnos en eso, que el crecimiento nos lo dan nuestros clientes. Entonces yo no tengo que preocuparme mucho por determinado sector de la ciudad o por la periferia de la ciudad, porque ellos están llegando allá. Para ellos es muy importante estar allá. Y pasa exactamente lo mismo. Cuando esta señora de un nivel socioeconómico que no está acostumbrada o no estaba acostumbrada a determinado consumo, a determinado producto, pero van a Frisbee, pongo el ejemplo de Frisbee porque Frisbee es un alto consumidor de tomate cherry, y el tomatico cherry, una cajita de 500 gramos de tomate cherry en Carulla, creo que cuesta, no sé, 6 o 7 mil pesos. Estamos hablando que es un producto de 14 mil pesos el kilo. Entonces, no cualquiera va a ir a comprar 14 mil pesos de kilo de tomate cherry, si con eso se compra uno un muy buen lomo también, entonces ahí ya la balanza empieza a volverse complicada, pero si la gente va a esta cadena de restaurante y se come una ensalada muy rica con su tomate cherry, y después este cliente va a las cadenas de supermercados y ven la cajita de tomate cherry, pues seguramente en el Día de la Madre, el Día del Padre, la primera comunión, el grado, empiezan a usar esos tomaticos cherries como una ensalada diferente a la que normalmente están preparando. Entonces, yo creo que, y pasó exactamente igual con los productos nuestros. Nosotros empezamos en el 96 con la rúgula, y la rúgula en Bogotá la gente, tenía clientes que me decían, pues que esa vaina, que qué sabor tan feo, que yo me estaba desenhuesando con ese pasto, productos como el radicchio, un producto altamente amargo, que muchas veces la gente la compraba por confusión porque se parecía a un repollo morado. Entonces la gente juraba que era repollo morado, pasaba por la registradora cuando se daban cuenta que el repollo morado costaba 7 mil pesos y lo devolvían. Pero otra gente no se daba cuenta y me llamaban a decirme que ese repollo muy amargo y muy feo, pero eso no era repollo.